¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, veo que sois bastantes. Me llamo Pedro Barranquero y bueno, llevo la parte técnica de QNAP siempre estoy ahí para ayudaros en proyectos. No sé si me suena alguno de los nombres que tenemos por ahí hoy. Y bueno, mi función en QNAP es ayudaros con los proyectos, a daros formación, a que adquiráis conocimiento, que es una de las bases de QNAP, además, el conocimiento compartido. Y bueno, pues creo que cuando vosotros tenéis un conocimiento del producto y de cómo funcionamos en QNAP, pues todo es muchísimo más sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco vamos a hablar de backup, vamos a hablar de la seguridad de la información, que es fundamental, y además también os tengo algún software que os puede venir muy bien para que veáis cómo podéis ofrecer un servicio seguro de backup a vuestros clientes, ¿de acuerdo? Dicho esto, el sistema operativo que vamos a utilizar cuando estemos hablando de alto rendimiento, de grandes cantidades de información y también, por supuesto, de seguridad de la información, es ZFS, es nuestro sistema operativo QTS Giro, ¿vale? ZFS, Z File System, que es un sistema de archivos dedicado a gestionar grandes cantidades de almacenamiento, ¿vale? Tenemos una tecnología eficiente de reducción de datos, con deduplicación, con compresión. eh, Tenemos también las instantáneas, que son casi limitadas. Podemos manejar grandes cantidades de datos como petabytes sin ningún tipo de problema en este sistema de archivos de 128 bits. Y por supuesto, también tenemos la tecnología SnapSync disponible en tiempo real para que podáis tener un segundo NAS por si el principal falla. Todo esto lo vamos a ir viendo para que vayáis teniendo conocimiento de ello. Deciros también que entiendo que si me escribís algo me saldrá, espero que sí, porque estoy con la pantalla maximizada. Si no, al final contestaremos todas las preguntas, ¿vale? Pero si escribís algo en el chat y me salta el chivatillo, podemos ir resolviéndolas, ¿de acuerdo? Me gustaría añadir en esta webinar que, bueno, ya sabéis que para hacer un backup también es fundamental la red en la que estamos, no bien la de 100 gigas, pero bueno, deciros que en QNAP disponemos, hemos sacado al mercado hace poco el switch que veis abajo a la izquierda, que es un switch de media anchura de rack, digamos, en donde tenéis conexiones de 25 y de 100 gigabit, ¿de acuerdo? Es importante deciros que, bueno, pues va con QSFP28, por lo tanto, evidentemente, pues es compatible con SFP28 de 25 gigas. También tengo una tarjeta PCI Express, esa de doble puerto de 100 gigabit, ¿vale? Así que si tenéis algún escenario, algún proyecto en el que necesitéis 100 gigas, podéis pensar también en QNAP, ¿vale? Y nuestro switch de 16 puertos de 25 gigabit también es importante deciros que este switch es compatible con 10, ¿vale? 2510, ¿vale? También que sepáis que tenemos este switch de 25 gigas, de 25 gigas. En primicia os comento también que en QNAP estamos estudiando los protocolos para que podáis poner los switches destacables y podamos ampliar los puertos y la gestión de red de una manera más eficiente aún, ¿vale? Lo tenemos en el roadmap, pero que sepáis que va a estar ahí, ¿de acuerdo? Dicho esto, esta pequeña introducción a los 125 gigabits para que sepáis que podéis contar con ello. Ya digo que es muy importante cuando estamos realizando varios backups, el no estar con una red de 1 giga, mínimo 10, ¿de acuerdo? Pues si hay diferentes trabajos de backup en cola, que no se superpongan y por supuesto que no dé lugar a tener un fallo en ese backup. Cuando estamos hablando de la seguridad de la información, tenemos que tener en cuenta la integridad de los datos, ¿vale? En ZFS, que tiene muchísimas ventajas, una de ellas, si hablamos a nivel de hardware, es el RAID en ZFS. Bien, cuando tenemos un RAID en X4 y cuando nos falla un RAID 5 en X4, seguramente si lo habéis vivido, pues os habréis dado cuenta de que tarda mucho en reconstruir el RAID. Y esto no es algo que es porque el NAS tarde o la reconstrucción del tipo de disco que tenemos mecánico, sino porque un RAID en en X4 lo que hace es tener en cuenta, ¿de acuerdo?, el tamaño del disco. Si tú tienes un disco de 20 teras, en el NAS va a reconstruir un RAID de esos 20 terabytes, ¿vale? Sin embargo, en ZFS se tiene en cuenta lo que el disco tiene ocupado, lo que el disco está ocupado, ¿vale? Si son 20 teras de disco, pero tú tienes uno, el RAID se va a reconstruir sobre RAID ZFS sobre 1 terabyte, ¿vale? Y no solo eso, sino que en RAID ZFS
el check this, que conocéis bien todos cuando, por ejemplo, se va la luz, lo suyo es tener un SAI en el NAS, pero si en un NAS con X4 se apaga incorrectamente, sabéis que luego tiene que ir chequeando esos volúmenes para ver que está todo, que esa integridad sigue estando, ¿de acuerdo? En ZFS no es necesario, ¿de acuerdo? Ese check this, puesto que ya el propio sistema operativo funciona sobre la integridad de la información. Por lo tanto, eso es algo que desaparece y nos aseguramos de que estamos trabajando con una integridad en nuestros datos. Bien. Como veis también, esa autorreparación que tiene ZFS cuando estamos trabajando con con RAID 5, con RAID 6, como veis aquí, detecta que esa suma de verificación no coincide, entonces dice, uy, los datos están corruptos, pero bueno, con ese data copy que tiene, puede volver a poner la información, evidentemente, enviando los datos correctos y reparando automáticamente los datos dañados, ¿vale? Esto lo hace ZFS automáticamente. Por eso, cuando hablamos de NASes que requieren este sistema de archivos tan importante, necesitamos un mínimo, ¿vale? Podemos recomendar 16 GB de RAM. A partir de la serie 73 de QNAP, ¿vale? Con el AMD V1500, podemos tener la opción de QTS Hero, es decir, trabajar en ZFS y todo lo que conlleva, que lo vamos a ver hoy. Y también tenemos la opción de QTS que va con S4, pero bueno, que sepáis. También me preguntáis, oye, ¿puedo cambiar de uno a otro? No, ¿vale? El lenguaje que se habla, digámoslo, el sistema de archivos, al ser distinto, tenéis que hacer un backup completo y reinicializar el NAS con el sistema de archivos con ese lenguaje que queráis que hable, si bien sea ZFS, bien sea X4, ¿vale? También en ZFS tenemos COW, que es copia en escritura, y esto es, bueno, pues ya no hay ese diario convencional que utilizamos en S4 para proteger esos metadatos, porque los metadatos, esa información no se sobreescribe directamente, ¿de acuerdo? Tenemos ese copy on write, que es COW, y lo que se hace, si veis este gráfico de aquí, la estructura original que tenemos de bloques, puesto que ZFS funciona por bloques, ¿de acuerdo? Por eso cuando deduplicamos en este sistema de archivos podemos ahorrar un montón de espacio total en disco, puesto que funciona por bloques, ¿vale? No va por archivos, por ficheros. Entonces, ¿qué hace? Pues cuando tenemos esos bloques, si os fijáis, cuando nosotros escribimos, hace este de copia en escritura, ¿vale? Como veis, aparecen dos bloques nuevos en verde, es decir, no sobrescribe directamente, ¿de acuerdo? Y esto lo que te hace una vez que chequea que evidentemente está todo ok, es cuando elimina los datos del bloque antiguo, ¿de acuerdo? Una vez que se redirige esa referencia al bloque actualizado. Por lo tanto, lo que decíamos de check this no hace falta en ZFS, esto es algo del sistema operativo que lo tenéis directamente. Bien. Cuando hablamos de proteger la información, por supuesto, necesitamos tener esas instantáneas, que es 2 elevado a la 16 en ZFS, 65.536. Bueno, serían 65.535 siempre contando con el cero en 2 elevado a la 16. Pero lo importante de esto, además de que podéis hacer una instantánea de carpeta compartida, de LUN, tenemos esas instantáneas. Es decir, podríamos hacer una instantánea cada hora durante los 7 días de la semana sin necesidad de ir eliminando antiguas, ¿vale? Esto me da una protección de, por ejemplo, si entra un ransomware en el equipo, de una hora, un delay de una hora, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. También tener un sistema operativo, un sistema de archivos en ZFS que te permita esta cantidad de instantáneas. En X4 depende de CPU y RAM, ¿vale? En ZFS no, directamente tenéis esta opción con QNAP, ¿vale? Al tener un NAS con ZFS. Esta es una de nuestras aplicaciones o nuestro recurso estrella, que es SnapSync. Bien, se puede hacer, por supuesto, programado, ¿vale? Entre 5 minutos y una hora, o se puede hacer en tiempo real, donde el RPO sería igual a cero, ¿vale? Para hacerlo en tiempo real necesitamos trabajar con 25 gigabits, es la recomendación que os da QNAP. ¿Y esto cómo funciona? Me voy a ir al caso de tiempo real, ¿vale? Bueno, pues tenemos un servidor en producción, que es la parte de la derecha, un VMware, ¿vale? Un Prosmos, bien. Y tenemos conectado un NAS primario de almacenamiento, por ejemplo, con 10 gigabits, ¿vale? Hasta ahí, todo correcto. Bien. ¿Qué podemos hacer? Pues yo con ZFS tengo una opción que es SnapSync,
y lo que te va a hacer en tiempo real es una copia de todo lo que está ocurriendo en tu NAS, de tal forma que tienes un segundo NAS, ¿vale? Que es una copia exacta del primario. Podríamos decir que tenemos una alta disponibilidad activa-pasiva, ¿vale? En QNAP tenemos NASes de alta disponibilidad activa-activa con doble controladora, ¿vale? Pero podemos hacer un SnapSync con QTS Hero, ¿vale? El SnapSync entre ZFS, ¿de acuerdo? ¿Vale? A tiempo real con 25 gigabits. Bien. ¿Y esto qué pasa cuando ocurre un desastre? Bueno, pues si ocurre un desastre, desafortunadamente ocurre un desastre, ¿vale? En ese almacenamiento compartido que tenemos con el servidor de producción, lo único que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Es eliminar la tarea de SnapSync, ¿vale? O si hay un problema, evidentemente va a quedar parada. Y en el NAS secundario, simplemente cambiando la IP, ¿vale? Como veis en el 2B, que es el ejemplo que me gusta más a mí, abajo a la derecha, el NAS secundario, si el servidor, el NAS principal tenía 100-100, pues, y el NAS secundario 100-200 haciendo esa copia, ¿vale? Cuando ocurre ese desastre, directamente pongo yo la IP 100-100, ¿vale? Y ya estaría todo funcionando como desde el principio. Prácticamente no tengo un tiempo de espera, ¿vale? Y también, bueno, como veis, en breve, bueno, lo tenemos como que va a ser una actualización con VMware. Bueno, pues automáticamente esa recuperación se hará de forma automática, ¿vale? Por ahora lo tenemos que hacer nosotros en modo manual. Bien, y esto lo tenéis con el sistema de archivos ZFS. Y esto es algo que cuando lo explico en los cursos de certificación y cuando os lo explico también a los partners de los distribuidores, como es el caso, si no lo conocéis, os insto a que hagáis un testeo, a que lo probéis, ¿vale? Y veáis que ZFS tiene esta funcionalidad que prácticamente podríamos decir que es un must do, ¿no? Es decir, es algo que deberíais implementar si el escenario lo permite o lo requiere, ¿de acuerdo? Que sepáis que tenéis esto por parte de QNAP, ¿vale? Bien. Las prácticas recomendadas para la configuración de real time, lo veis aquí de real time, de QNAP. Bueno, pues aquí tenéis la diapositiva, ¿de acuerdo? Que luego os la puede pasar vuestro distribuidor, por supuesto, pues a Ariane, vamos, en este caso, en donde, bueno, pues ponemos en donde, bueno, pues las mejores prácticas de recomendación, como la primera, que el rendimiento de entrada y salida del NAS secundario debe ser el mismo que el NAS primario. Yo normalmente recomiendo, si puede ser que tengáis un NAS del mismo modelo, ¿vale? Como es en el secundario. Y también recomendamos conectar las dos redes directamente para evitar, sobre todo, reducir la latencia, ¿de acuerdo? Y recomendamos lo que he dicho, 25 gigabits. Bien, tamaño del bloque a 128 y el jumbo frame MTU a 9000. ¿De acuerdo? Como veis abajo a la derecha, ponemos que también es compatible con QES, que es otro sistema operativo que tiene QNAP en sus NASes de doble controladora, pero es ZFS, ¿vale? Así que siendo ZFS podéis hacer esto de SnapSync. Bien, muy sencillo. También en ZFS tenemos esa triple paridad y triple espejo que nos ofrece el tipo de RAID, ¿vale? A nivel de 3 discos, dependiendo si queremos tener triple paridad, es decir, una tolerancia redundante de 3 conjuntos de información de paridad, o si queremos tener 3 conjuntos de datos idénticos, también lo podemos tener, esa seguridad añadida por hardware para el RAID en ZFS. Y además ahora podéis ampliar la capacidad de ZFS simplemente añadiendo un disco al RAID, ¿vale? Antes se requería realizar otro conjunto de almacenamiento y añadirlo al conjunto de almacenamiento existente. Y como veis ahora, si tenemos un RAID 5, sería la cuarta fila de la tabla, y queremos ampliar ese RAID 5, RAID 6, se haría como en X4, añadiendo un único disco mínimo. Depende de lo que queráis ampliar. ¿De acuerdo? También podéis pasar de RAID 5 a 6 o de RAID 5 a triple paridad, ¿vale? De RAID 6 a triple paridad, ¿vale? También lo tenéis. Incluso de RAID 1 a triple mirror, ¿vale? Bueno, pues esto es muy sencillo. Por lo tanto, si contamos con una solución de copia de seguridad, queremos tener una solución completa de copia de seguridad, tenemos el primer paso, un SnapSync, luego tenemos también las instantáneas del NAS y por último tenemos nuestra aplicación Hybrid Backup Sync, HBS3, que bueno, ya sabéis que con esto se puede hacer un backup, ya lo explicaremos un poquito más adelante en este curso, esta webinar de 1 hora.
en donde, bueno, pues veremos cómo realizar las recomendaciones que tiene QNAP de utilización con HBS3, ¿vale? Pero con esto, como veis, tenéis un nivel de protección muy alto a la hora de la seguridad de la información, ¿vale? Seguimos. Nueva regla de oro en las copias de seguridad. Fijaros que normalmente decimos 3, 2, 1, al menos tres copias de tus datos almacenadas en dos medios diferentes y una de las copias en una ubicación externa, ¿vale? Ahora QNAP añade 1, 0 y esto significa una de las copias que esté fuera de línea, donde hablamos de copia de seguridad inmutable, la inmutabilidad, ¿verdad? Qué concepto de hace un año, digamos, bueno, lleva tiempo, pero se ha ido moviendo bastante a lo largo de este pequeño corto de tiempo. Hablar de inmutabilidad, ¿vale? También lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué os propone QNAP con esto? Bueno, QNAP os propone con HBS3, bueno, pues tres copias en dos medios distintos y una copia fuera de la instalación. Normalmente esa copia fuera de la instalación suele ser en cloud, en la nube, ¿vale? QNAP ha sacado hace poco MyQNAP Cloud Storage, que también lo vamos a ver. ¿Vale? Y con MyQNAP Cloud Storage os va a permitir hacer un backup sin conexión, ¿de acuerdo? Digamos que ese backup no va a tener conexión directa. Esto quiere decirse que va a estar aislado y por lo tanto también tendrá propiedad de inmutabilidad, ¿vale? Además, esa copia de seguridad que es importante, que ahora el software lo trae, verificar que no tiene errores. Es muy importante verificar que la copia de seguridad está hecha correctamente. Alguna vez nos habremos encontrado un backup que lo vamos a volcar y nos da problemas y eso no puede ser. Añadimos tiempo, añadimos inseguridad al cliente y tenemos que asegurarnos de que nuestra copia de seguridad está verificada, no tiene errores. ¿De acuerdo? Así que bueno, este mapa es importante que lo tengáis en cuenta. Bien. Y esto de inmutabilidad, ¿qué es? Bueno, pues es WORM, que significa escribir una vez, leer muchas, ¿vale? Y esto, bueno, pues es un protocolo que trae ZFS de las carpetas compartidas, en donde una vez que habilitamos esta función, los datos de esas carpetas compartidas solo se pueden leer, no se pueden ni eliminar ni modificar para garantizar esa integridad de la información. Es decir, alguien puede abrir un Word, pero yo no puedo hacer nada con ese Word, solo leerlo, ¿vale? Si quiero cambiar algo de ese Word, lo tengo que guardar con ese nombre, ¿vale? Y además tenemos dos tipos, el modo empresa o el modo cumplimiento, cuando ponemos, cuando añadimos el protocolo WORM en ZFS, ¿vale? Si ponemos modo empresa, bien, se puede eliminar esa carpeta compartida a través de la interfaz de usuario Qt Hero o con comandos SSH. Se podría eliminar la carpeta directamente, evidentemente, siendo administrador. Si lo ponemos en modo cumplimiento, hay que desconectar el grupo de almacenamiento y quitarlo si queremos quitar esa información, ¿vale? Tenemos dos modos, ¿vale? Uno un poco más light y el otro un poco más heavy, digamos, ¿no? Bueno, este es el caso, ¿vale? Y esto viene muy bien para ciertos escenarios como bancos, gestorías, bases de datos, lo que cada uno quiera tener guardado sin que se pueda modificar, ¿vale? Esto es muy importante y es una característica que solo vais a encontrar en ZFS, la característica de Word. Y de hecho se aprovecha esta característica para la inmutabilidad de los backups. ¿Bien? Como añadido, una capa añadida en copia de seguridad, esto de la verificación en dos pasos, simplemente lo pongo, TOTP, ¿de acuerdo? Un login, un QR code, lo que queráis imponer en vuestro NAS, pero es fundamental que lo pongáis, ¿de acuerdo? Que cualquiera que se logue en el NAS tenga esta verificación de dos pasos. Es muy sencillo de configurar desde admin, login and security, que veis, y luego aquí directamente. Aprovecho a deciros que tenemos que QNAP parte con un canal de YouTube, ¿vale? QNAP TV España, en donde podéis ver tutoriales específicos de 10 minutos, 8 minutos, en donde intentamos hacer este tipo de configuraciones para que sepáis cómo hacerlo, ¿vale? No sé si alguno ya lo habrá visto, pero bueno, si tenéis alguna duda de cómo funciona algo y lo buscáis en nuestro canal de YouTube, probablemente lo vayáis a encontrar. ¿Bien? Seguimos. Eficiencia de los datos. Deciros a nivel de hardware también que no es obligatorio, ¿vale? Para ZFS, pero sí que tener una memoria NCC, código de corrección de errores, que es lo que significa, ofrece garantías de integridad de la información, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, cualquier almacenamiento de datos siempre se va a beneficiar del sistema de archivos de tener memoria CC, pero os recomendamos siempre, si podéis, es el caso, que pongáis este tipo de memoria en la configuración de NASes con sistema de archivos ZFS, ¿vale? Y también desde QNAP os queremos dar tres pasos para configurar un NAS con QTS Giro que va un poco distinto a lo que sería un NAS con QTS, en donde en X4 no haría falta hacer esta configuración, ¿vale? El primer paso que tenéis que tener en cuenta es la necesidad, ¿vale? Para la primera instalación del NAS y las carpetas compartidas, ¿vale? Más que carpetas compartidas, digámoslo, añadamos predeterminadas, ¿vale? Y también aplicaciones, ¿bien? Necesitamos ponerlo en SSD. ¿De acuerdo? Ese sería el primer paso, ¿vale? Me cojo SSD. Si el NAS tiene bahías para SSD exclusivas, perfecto. Si no, puedo utilizar las de 3,5 y mínimamente dos SSDs en RAID 1 o 3, 4 en RAID 5 para lo que digo, primera instalación, carpetas compartidas predeterminadas y aplicaciones del NAS, ¿vale? Esto es porque la deduplicación es muchísimo más eficiente en cuando está trabajando con memorias NAND, que es al fin y al cabo lo que traen las memorias SSD, ¿vale? El almacenamiento en SSD. ¿Va? ¿De acuerdo? El segundo paso es importante también configurar una caché de lectura, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer directamente en la placa base. Bien, si tenemos espacio para M.2 NVMe, siempre M.2 NVMe, ¿vale? La caché, nos olvidamos de SSDs en bus SATA, va a 6 gigabits por segundo, ¿no? NVMe que va por PCI Express, ¿de acuerdo? Para esa caché. Y luego ya en mecánicos, o como nosotros decidamos, si queremos un NAS en todo flash, perfecto. Y en mecánicos para el almacenamiento de datos y las carpetas compartidas que vayamos creando. Bien, esa es la recomendación que os da Kuna. Es sencillita, ¿vale? Y bueno, y hemos estado, os he dicho, esa caché de lectura, ¿de acuerdo? Esa CIL. Bueno, ¿esto qué hace? Esto os proporciona una protección contra pérdida de energía, ¿de acuerdo? Tenemos, por supuesto, la memoria RAM, ¿de acuerdo? Pero luego para esa caché de lectura o para esa CIL, que es el diario de escritura que va dando en SSD, os recomendamos esa caché, ¿de acuerdo? Que la configuréis siempre con SSD, ¿de acuerdo? Si tenemos ese CIL en caché, lo que decía, os va a dar esa integridad de datos de escritura y os va a proteger, o va a proporcionar esa protección contra la pérdida de energía. ¿Por qué? Porque primero escribimos primero leemos, ¿de acuerdo? Cuando lo tenemos en caché, ¿de acuerdo? Esa caché de lectura de SSD te permite que no se pase directamente, evidentemente, cuando estamos leyendo información, va a pasar directamente a esa caché de lectura L2 ARC y va a permitir un rendimiento mayor, puesto que no vamos a estar leyendo directamente de nuestro storage pool, digamos, ¿de acuerdo? Y tener esa CIL de escritura de SSD nos va a permitir siempre ese paso intermedio, si se va la alimentación eléctrica, de no perder información si estamos escribiendo directamente en nuestro conjunto de almacenamiento, ¿vale? Así que por un lado podemos disponer de esa caché de lectura para aumentar el rendimiento, ¿de acuerdo? Y de esa caché CIL para proteger, siempre te pone aquí RAID 1 espejo, antes de escribir en nuestro storage pool, en nuestro conjunto de almacenamiento, tener ese paso intermedio, también ganamos en velocidad, por supuesto, y ganamos en seguridad cuando intentamos, hay un corte de energía, evidentemente no se va a perder esa información, ¿vale? Esto creo que es sencillo y tampoco es obligatorio, pero sí que os recomendaría tener esa caché de reemplazo adaptativo de capa 2, ¿de acuerdo? Os pone en la parte izquierda ideal para esa caché de lectura SSD, esa hibridación de gran tamaño y mejoras en rendimiento de lectura. Y por otro lado, el registro de intenciones de ZFS, que es lo que significa CIL, y es ideal para la escritura en SSD. ¿Por qué? Porque protegemos con COW, que lo hemos visto antes, la integridad de datos y proporciona la protección contra pérdida de alimentación a la hora de escribir esos datos en el Disk Storage Pool, que lo veis ahí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pasamos. También tenemos estos en ZFS y en X4, pero ahora que sepáis que SMB3 puede establecer automáticamente varias conexiones con el servidor SMB para una sola sesión, ¿vale?
esto mejora el ancho de banda y tolerancia a fallos, ¿vale? Con esto, antes que no teníamos multicanal, pues veis el gráfico de la izquierda, ¿vale? Velocidad normal, y si hay un fallo en la red, pues ahí queda. Ahora con multicanal tenemos como si tuviésemos un RAID 0, ¿vale? Un dual channel de memoria, ¿vale? En red, digamos, tenemos dos vías en donde puede manejarse la información. No hace falta un switch gestionable, ¿vale? En esto te lo hace directamente ese medio multicanal. Y si hay un fallo de red, por supuesto, la información va a seguir viajando. También que sepáis que esto lo podéis configurar, ¿vale? También es importante tener siempre esa doble seguridad a la hora de trabajar con comunicación en red. Bien, y muchas veces hablamos de gestión de NAS, de clientes, tengo varios NASes. Si sois asiduos a QNAP, tenéis QCenter, que es una aplicación en donde podíamos gestionar varios NASes, pero hace un tiempo QNAP es compatible con Amis Cloud, ¿vale? Entonces, si tenéis varios NASes o dispositivos en varios clientes, nosotros os recomendamos que uséis Amis Cloud. De hecho, el último vídeo que colgué en el canal de YouTube de QNAP TV España habla de ello y os enseño a configurarlo de una manera muy sencilla para que tengáis un dashboard al final de pues, mi NAS, ¿vale? Podéis instalar aplicaciones, actualización de firmware y todo ello desde una sola consola, sin necesidad de estar conectándoos al NAS QNAP, ¿vale? Esto es importante también que lo sepáis, ¿vale? Bien, que tenéis esta posibilidad con QNAP. Bien, y esto lo que te hace es, bueno, pues se va agrupando por centros de organización, bien, y a partir de ahí yo con mi QNAP ID, con mi QNAP ID, puedo loguearme directamente, yo soy administrador, por supuesto, puedo dar acceso a otros QNAP IDs para que gestionen la red, ¿vale? Los NASes, y con eso podemos gestionar todos los NASes de nuestros clientes. Me está preguntando David que para una pyme donde hay 1 o 2 teras de datos en un servidor y quieren un NAS solo para backups que se hacen por la noche, ¿qué máquina básica se recomienda con ZFS? ¿Vale? Me dice que tiene un 453A, que si tiene esa funcionalidad. Bien, bueno, pues a ver, simplemente para backup, fijaros que muchas veces solamente para backup. Si tenéis un backup en un ZFS, mejor, ¿vale? Digámoslo así claramente. Ahora, nosotros para backup, un backup económico, sin cuello de botella, tenemos la serie 32, que es una serie inferior a la de. No lleva ZFS, es QTS con S4, David, pero lo importante son esos 10 gigabits que podemos tener. Y bueno, para un simple backup, que sería un cajón, ¿vale? Ahí, eso es importante, un NAS con ARM es suficiente. Tú tienes un 453A, que es un NAS que tiene un Intel Celeron con sistema de archivos QTS, no lleva ZFS, ¿vale? Si queremos tener ZFS, nos tenemos que ir mínimo a la serie 73, ¿vale? Tú tienes un 453, que es 4 bahías, serie 53, Intel Celeron, hacia arriba, nos vamos a la serie 73A, ¿vale? Que es la que tendríamos con ZFS, ¿vale? ¿Vale? Esto está claro de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, NAS que tienes, pues está bien para backup, ¿vale? Dependiendo un poco, ¿no? David, pero si necesitas ZFS, este NAS lo puedes dejar como para un backup fuera de la red de área local o un backup externo y tener un NAS como backup, ¿vale? Pero por ahora no tienes esa capacidad en este NAS, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Lo que os decía, bueno, creo que lo de Emis Cloud, si veis el vídeo en YouTube vais a ver que es muy sencillito y muy fácil. Bien. Seguimos. Backup. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver ahora? BoxSafe 2.0. Esta herramienta de QNAP te permite hacer un backup tanto de Google Workspace como de Microsoft 365, ¿vale? Lo podéis hacer directamente en local. Es muy importante tener un backup de ese SaaS que tenemos en nuestro NAS QNAP, porque prácticamente todas las empresas funcionan con Microsoft o Google y pensamos que ya está, ¿no? Tener el Office, yo tengo mi Outlook, tengo mis correos. No, pero no está, ¿vale? Dependiendo un poco de qué tipo de escenario, además son mis datos y entiendo que los datos los quieres tener tú. ¿Por qué es que Microsoft y Google no te dan un contrato certificado de que no puedes perder tu información? Cuidado con esto, ¿vale? Nosotros cuando instalamos Box8 2.0 y hacemos ese backup, podemos ver una vista previa, copia de seguridad versionada, ¿de acuerdo? Copia de seguridad de todo el dominio y, por supuesto, tenemos nuestros datos centralizados, ¿vale? No sé qué pasa por aquí.
Ok, vale. Estaba por aquí, me ha salido un aviso de una pregunta, pero no había nada. ¿Vale? Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros tener este backup, ¿no? Bueno, pues si se elimina accidentalmente un correo, nos damos cuenta tarde, ¿vale? Eliminación maliciosa, hackers, un ransomware que puede haber, que pueden tener en la nube. Para GDPR también a lo mejor mi información dónde está, ya sabéis muchas veces, ¿no? Al contratar servicios en cloud de Azure o de H3 de Amazon, ¿vale? Para conservar esa información durante años, ¿vale? Y además que el propio proveedor te está diciendo que tienes que hacer una copia, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en este modelo de Microsoft que te dice que, bueno, pues que la información, los dispositivos, bueno, pues te dice que la retención es responsabilidad del cliente, si lo veis aquí, ¿de acuerdo? O sea, que hay cosas al final on-premise o SaaS, pero al final, bueno, es esa responsabilidad tuya realmente, ¿no? Que es tu responsabilidad proteger la información. De hecho, la política de recuperación que tenemos, por ejemplo, en Microsoft es que yo borro un mail, contactos, OneDrive, SharePoint también, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, tenemos 30 días desde que se borra un mail, luego 14 días más para recuperación y luego ya, adiós. ¿Quién no te pide a veces a ti una auditoría? Oye, ciertos mails de 2018 y ya, si se ha borrado, ya no está, ¿vale? Por eso es la importancia de que yo en mis NASes tenga un backup de lo que tengo en la nube, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿vale? Por lo tanto, claro, tenemos backup cuando utilizamos BoxSafe de Teams. Por supuesto, se puede exportar en HTML con fines de auditoría, no se puede tener ahí la conversación de todos los trabajadores de Teams, ¿vale? Calendario, bueno, reuniones, todo lo que tenga Teams, evidentemente, se puede hacer también un backup. O sea que es importante también que lo sepáis a la hora de tener esta funcionalidad, ¿de acuerdo? Los planes y precios de licencias de VouSafe a nivel de QNAP, luego ya con Ariane ya tendréis que comentar, ¿vale? Pero yo os digo cómo funciona porque es una consulta muy recurrente y para eso estamos aquí en este curso, para tener conocimiento de cómo va, ¿vale? Para hasta 30 usuarios no tiene coste, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí que es cierto que sin pagar licencia tenéis para 10 sitios de SailPoint compartidos y 5 Teams, ¿vale? Ahora, por cada licencia tenéis tenéis por un usuario, tenéis limitados share points, ¿de acuerdo? Y el backup correspondiente a todo lo que genere ese usuario, ¿vale? Una licencia de BoxSafe 2.0. ¿Ven? Insisto, podéis tener hasta 30 con la limitación de 10 sitios de SharePoint y 5 Teams, y luego la licencia es como indico. Más información, sobre todo podéis consultar con Ariane, ¿vale? Pero que veáis cómo funciona. Hasta 30, repito, no tiene coste con la limitación de 10 sitios en SharePoint, 5 Teams, ¿vale? Si queréis tener por usuario todo el backup completo, habría que adquirir la licencia, ¿vale? Hasta aquí queda claro. ¿Y qué os ofrece QNAP? Bueno, os ofrece almacenamiento en MyQNAP Cloud, ¿vale? Por supuesto está integrado con QNAP, bien. Tenemos cobertura en 12 centros de datos a nivel mundial y algo muy importante es que no supone costes de transmisión de datos, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de trabajar con la nube de QNAP. Ofrecemos un 99,99 de durabilidad, ¿vale? De esos datos. Inmutabilidad, que será próximamente. Podremos tener un bloqueo de objetos, ¿vale? Esto está en desarrollo y entiendo que en Q2 tiene que salir, ¿de acuerdo? Por supuesto está integrado, como digo, con QNAP y, bueno, pues el precio que tiene entendemos que es bastante competitivo, ¿vale? Nos da cifrado a nivel de servidor, por lo tanto, los datos se cifran antes de almacenarse en MyQNAP Cloud Storage, ¿de acuerdo? Podemos tener una reanudación de copia de seguridad por si se detiene, versionado de archivos, un ciclo de vida que podemos configurar, privilegio de accesos, por supuesto, papelera de reciclaje a 30 días y, evidentemente, Worm, ¿vale? Que ya lo hemos dicho que estará próximamente, ¿de acuerdo? Ya hemos explicado que esto es lo que vais a tener en MyKina Cloud Storage. Bien, podemos tener ahora hasta 50 terabytes, ¿vale? Los precios que hay aquí están en la web nuestra, pero ya digo que pues, consultáis con Ariane para este tema, que os va a informar mejor y os va a dar precio, ¿vale? También, ¿de acuerdo?
solo podéis tener 50 teras con un ID, ¿vale? Nosotros en QNAP funcionamos con ID, por lo tanto, si tenéis vuestro QNAP ID, os logueáis y ahí podéis obtener hasta 50 terabytes, ¿vale? Eso es un espacio de almacenamiento que vosotros tenéis en la nube, pero vosotros podéis loguear con vuestro QNAP ID en las cuentas de vuestros clientes, por supuesto, e ir seccionando por carpetas ese espacio e ir añadiendo backups en cloud, ¿de acuerdo? Independientemente, por supuesto, para cada cliente, ¿de acuerdo? Por sus carpetas. Vosotros como administradores tenéis todo, pero el cliente en su NAS, evidentemente, tendrá acceso, ¿vale? A ese backup, a esa carpeta, ¿vale? O si queréis darle un link, ¿de acuerdo? En donde evidentemente va a poder ver su backup, ¿vale? En esa carpeta. Por supuesto, el backup lo podemos, a través de HBS3, lo podemos incluso cifrar, ¿de acuerdo? Antes de que vaya a la nube. Por lo tanto, el contenido sería ilegible, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que tengáis. Y como insisto, son 50 teras. Bien. Hasta aquí el tema de MyKeyNav Cloud. Además, podéis elegir regiones, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, podéis elegir en Francia, podéis elegir en Alemania, ¿vale? Tenemos un mapa con diferentes regiones, sobre todo para la ley de protección de datos que sepamos que está en Europa, ¿bien? Me dice Alejandro Sáenz si se está grabando la sesión y si la vais a enviar. Yo entiendo que Arián luego, evidentemente, enviará la sesión grabada. Sí, sobre lo que comenta Alejandro, si la estamos grabando, luego os la enviaremos o la haremos llegar por correo. Muy bien, gracias. Bien, bueno, pues dicho esto, deciros también que tenemos una utilidad, si seguimos hablando de backup, ¿vale? Tenemos una utilidad que se llama Hyper Data Protector, ¿vale? HDP, ¿vale? Hyper Data Protector, para VMware y para Hyper-V. Bien, sabéis que estamos certificados y somos compatibles con Veeam Backup, con Nakivo, que son otras soluciones de copia de máquinas virtuales, pero desde QNAP ofrecemos una aplicación sin coste en donde con este HDP, Hyper Data Protector, podemos hacer un backup incremental de nuestros equipos virtualizados a nuestro NAS QNAP, ¿vale? Eso es lo que te va a hacer, ¿vale? Ya digo que es una aplicación sin coste y que para algunos proyectos y algunos clientes escenarios probablemente sea más que suficiente. Vosotros ofrecéis vuestro servicio, como siempre, al final trabajamos por servicios, ¿de acuerdo? Pero tenemos esa solución de copia de seguridad de máquinas virtuales. Es importante que la conozcáis también. Dicho esto, ahora hace poco sacamos Netback PC Agent que os permite instalar ese agente tanto en un Windows Server como en equipos Windows y podéis hacer un backup incremental directamente al NAS de QNAP para equipos Windows, ¿vale? Incluso del servidor que tengáis, ya digo, también se pueden hacer ese backup incremental al NAS QNAP. Muy sencillo, también tenéis en nuestro canal de YouTube el tutorial de cómo hacerlo. Este agente antes era NetBack Replicator, que era una opción que había, y por supuesto esto está mejorado y ya podéis instalar este agente y ponerlo en vuestro NAS con esas copias incrementales de cada equipo. Por supuesto, se hace una copia global total que se puede luego recuperar por USB y luego las incrementales. ¿De acuerdo? Esa ISO la tendréis también con este software de QNAP, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos con Hybrid Backup Sync 3? Bueno, pues con Hybrid Backup Sync 3, que es la aplicación que tenemos de copia de seguridad, tenemos backups para NAS locales, tenemos backup para NAS remoto. Yo puedo hacer un backup de NAS a NAS, aunque estén en distinta ubicación, y esto lo podemos conseguir con el protocolo RTRR. Habiendo solamente un puerto, ya tenéis comunicación completa con los NASes de QNAP, ¿vale? Comunicación directa con el NAS de QNAP entre NASes de QNAP, ¿vale? Si tenemos otro servidor, podéis utilizar RSync, por supuesto, ¿vale? También podemos hacer sincronización unidireccional, que quiere decir que un NAS esté sincronizado con otro, como veis en el rectángulo azul, por FTP, CIF, SMB. Podemos hacer sincronización activa. Esta sincronización activa viene muy bien porque a veces también me decís, oye Pedro, ¿puedo hacer un backup de lo que tengo en la nube a mi NAS? Sí, lo puedes hacer con sincronización activa, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos sincronización bidireccional, ¿vale? Con el NAS de QNAP a través de también RTRR, ¿vale? Si queremos tener sincronización bidireccional, lo podríamos tener también con QNAP, ese Hybrid Backup Sync 3, ¿de acuerdo? Deciros que esta opción que veis aquí en pantalla
todavía no está disponible porque es un próximamente, pero esperemos que ya sea muy próximo. Y es en donde vais a poder activar ese bloqueo de objeto, como veis, y tenéis una inmutabilidad en la parte de abajo a la derecha, en donde podéis ver que se puede designar ese periodo de inmutabilidad para ese backup. Esto va a ser un paso muy importante para asegurar de que el backup efectivamente es seguro y no se puede modificar. Los archivos no se pueden cifrar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Que lo vais a tener ahí, ¿de acuerdo? Me pregunta Salva Otouza si funciona la sincronización entre dos NASes conectándolos con WireGuard. Tú puedes conectar, Salva, dos NASes, evidentemente, uno cliente y uno servidor, con el protocolo con WireGuard entre NAS QNAP, y ahí estarían ya en la misma red de área local, ¿de acuerdo? Por lo tanto, deberías poder hacer un backup entre NASes, ¿de acuerdo? Esa sincronización y tenerlo directamente por red. Podrías puntearle directamente la IP en la pantallita y debería funcionar, ¿vale? Entonces, yo te insto, no sé si lo has probado, Salva, te has encontrado con algún problema o algo, pero si tenemos el NAS, uno cliente, uno servidor, y están en el VPN conectados, puedes tratarlos como si estuviesen directamente en red de área local y si tendrías una sincronización de AAB por VPN. Entiendo que prefieres la VPN de WireGuard antes que abrir un puerto, ¿no? Y configurándolo como tal. Directamente hacerlo como si fuese en local, pero a través de VPN. Ok, Salva, muy bien. Vale, bueno, pues dicho esto, deciros también que, bueno, pues ese backup 321 va a llevar un air gap, ¿vale? Que es una desconexión, que era lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Con un NAS para dejarlo aislado, ¿de acuerdo? Esto saldrá próximamente con el tema de Worm y esto es también muy importante. A veces a mí me preguntabais ya hace tiempo, hace años, decíais algunos que tenéis el NAS programado para apagarse y encenderse. Claro, el NAS, un servidor, los discos sufren, ¿no? Cuando los apagas, los enciendes y estás haciendo backup todos los días. Y dijimos, mira, tienes un switch sencillo conectado al NAS, ¿vale? Y el switch lo conectas a un interruptor inteligente de luz, ¿vale? Sabéis que se pueden programar y lo que haces es apagar el switch en vez del NAS. Y al apagar el switch, pues ya el NAS quedaría aislado, porque claro, si no hay switch, no hay conexión de red, ¿no? Eso era una pequeña solución, pero bueno, ahora ya lo vais a tener a nivel de software implementado perfectamente, que es como debería ser y lo vais a tener de esta forma, ¿vale? Por mi parte, poco más. Fijaros, deciros un pequeño detalle. Cuando estaba hablando de la nube de QNAP, ¿vale? Deciros también, porque me ha venido a la mente cuando estaba diciendo la webinar, si queremos compartir información entre diferentes sedes, ¿vale? Para que trabajen con información compartida, es decir, información a tiempo real, que yo tengo una sede, vamos a suponer, en Valencia, otra en Madrid y otra en Extremadura, ¿no? Vale, entonces, si yo quiero trabajar con carpetas, ¿vale? Puedo utilizar Hybrid Mount, que es una aplicación que está en QNAP, ¿vale? En donde yo puedo conectar ese Hybrid Mount a mi nube y además le puedo añadir una unidad de red, ¿vale? A la nube. Por lo tanto, todas nuestras sedes estarían trabajando con esa unidad de red que está en la nube y, por supuesto, estaría actualizada la información en tiempo real, ¿vale? Se podría trabajar también con ciertos ficheros si queréis tener esa posibilidad, ¿vale? Hybrid Mount, lo podéis descargar de QNAP y en nuestro canal de YouTube también tenéis un tutorial sobre esta aplicación de Hybrid Mount para que vieseis cómo funciona, ¿vale? Os dejo ahí la idea porque podéis poner unidades de montaje también con MyQNAP Cloud y poder trabajar de una forma síncrona entre sedes a través de la nube, ¿de acuerdo? Tenéis la posibilidad también en QNAP. Bien. Por mi parte, bueno, pues aquí llego. Os dejo un poco nuestros enlaces y nuestras redes sociales y nada más. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Veo que hay una pregunta de Salva. Me dice que VoxSafe realiza el backup de todas las cuentas de correo del dominio de Office 365. Dice, a partir de 30 cuentas de correos habría que incluir licencia por cuenta. Los alias de correo son una cuenta nueva, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí, Salva, tienes 30 cuentas de correo, efectivamente, que tienes sin coste, en donde podrías hacer ese backup. Si quieres ya tener más de 30 usuarios, tendrías que adquirir la licencia, ¿de acuerdo? Y cuando estamos trabajando con los alias de correo, em,
Pues fíjate, ese alias de correo, eso es buena pregunta, Salva. Esa te la tengo que mirar, porque un alias de correo directamente, cuando tú creas un alias, lo crea el administrador. Depende todo si es una nueva licencia o no, Salva. Tú cuando creas un alias, a ver si alguno de nuestros ponentes nos puede ayudar. Pregunta de clase, colaborativa de clase. Cuando creamos un alias de correo, ¿necesitáis licencia de VoxSafe, de Microsoft? Si necesitáis licencia de Microsoft, haría falta, sería un usuario, como un usuario no, y haría falta, ¿de acuerdo? Esa licencia de VoxSafe. Creo que no es nueva licencia. Si no es nueva licencia, no haría falta como tal, ¿vale? Si te parece, me lo apunto, Salva, y te lo comunicamos, ¿vale? Voy a preguntar con el PM que tenemos en Taipei de VoxSafe, ¿vale? Y así ya os enviamos esa consulta, ¿vale, Salva? Muchas gracias por la pregunta. Ha sido muy buena pregunta, ese alias de correo, que nunca había salido. Bien, ¿alguna cosilla más que tengáis? Raúl dice que es lo mismo, que cuando se crea un buzón compartido, no ocupa licencia de Microsoft. Si no ocupa licencia, debería, para un buzón compartido tampoco. Si no ocupa licencia, debería entrar, diré, porque esa licencia, ¿quién la hace? El usuario administrador, entiendo yo, ¿no? El usuario de Office 365 hace la licencia, hace ese buzón compartido y demás, y ya está. Sería tan fácil como eso, ¿no? Pero bueno, lo voy a preguntar de tal manera. Muchas gracias, Israel y Raúl, a los dos. ¿Alguna preguntilla más que tengáis? Ismael me dice, duda de prestaciones del NAS. Dice, tiene copia de máquinas virtuales desde Bin a QNAP con QObjects con recurso inmutable. Muy bien, Ismael. Y le cuesta mucho realizar las copias hasta el punto de dar error por tiempos. Hace falta algo especial. Bueno, decirte qué tipo de red tienes cuando haces ese backup. Un giga, un gigabit. Si le cuesta realizar mucho, a ver, estos son varias cosas. Primero, el NAS es con SSD, no lleva SSD, tipo de red, a lo mejor 10 gigabit mínimo, o Fibre Channel, o no sé lo que puedes tener, ¿vale? Pero sobre todo, ir aumentando este tipo de, de backups que haces, ¿vale? El tema de la red es importante, pero tú puedes ver ese ancho de banda, ¿de acuerdo? Sí, sí, te he entendido, un gigabit. Puedes ver ese ancho de banda, si es suficiente, si puedes ver la intensidad de escritura y lectura que te están dando, por lo tanto necesitarías, tiene picos de 120, pues a lo mejor poniendo una tarjeta de red de 10 gigabit, almacenamiento SSD, entiendo que no, ¿qué NAS tienes, Ismael? Caché sería también importante a lo mejor, aunque no debería ser tanta. Pero tener en SSD, puedes hacer alguna prueba con SSD y sobre todo a ver qué tipo de procesador puedes tener, ¿no? Si es QObjects, pues hay un mínimo en donde hay NASes que no son evidentemente de alto rendimiento. ¿Qué NAS tienes, Ismael? Un 473A. Vale, pues ese NAS entraría dentro. Hay todavía menos, hay NASes que se pueden poner todavía menos, pero un 473A no creo que sea problema de procesador. Quizás en almacenamiento SSD, si quieres tener más rendimiento, y también, por supuesto, red de 10 gigabit. No obstante, Ismael, te animo, puesto que ya lo tienes montado y entraría dentro del soporte de QNAP, a que desde el propio NAS, en la aplicación soporte técnico, ¿vale? Abrieses un ticket, tenemos una media respuesta 4 o 5 horas, para que y además adjunta un log que te lo permite la aplicación, ¿vale? De QNAP, adjunta un log, ¿vale? Y di lo que te ocurre, ¿no? Tengo esto que me va lento, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Creo que lo tengo todo bien, ¿vale? Entiendo que tendrás un RAID 5 configurado en el NAS, pero ya te digo, red de 10 gigabit o SSD. Pero no obstante, que nuestros técnicos de soporte puedan echar un vistazo al log y te puedan decir, Ismael, de manera más directa, ¿vale? ¿Qué más por aquí? ¿Más dudas, más preguntas? Me vuelvo loco con el chat este de Zoom. A ver. Ok, vale, gracias a ti por preguntar. ¿Alguna preguntilla más? Creo que no hay ninguna, si no me equivoco. Vale.
Bueno, pues por mi parte hasta aquí llego. Os dejo con Arián. Deciros también que muchas gracias por vuestra atención, por vuestra confianza en QNAP y nos seguiremos viendo porque si sois partner de QNAP también tenéis mi contacto y a través de Arián pues también podemos evidentemente tener ese contacto directo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación en este webinar. Ha sido un webinar muy interesante. Creo que se han mostrado un montón de soluciones muy variadas, muy interesantes. Y bueno, como bien sabéis, desde Ariane podemos perfectamente gestionar vuestros pedidos, vuestras inquietudes. Y bueno, a través de Ariane y Cuna, pues bueno, podremos llegar a nuevas oportunidades de negocio. Y como ya comentamos antes, próximamente, entre hoy y mañana, os llegará una grabación de este mismo webinar por si necesitáis consultarlo más adelante y ya lo tenéis siempre disponible cuando queráis. Así que nada, muchas gracias de nuevo, Pedro, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Gracias. Adiós.